Bien, como siempre, este notebook está en la descripción de este video. Lo que haremos será aprender diferentes formas para definir una cadena de caracteres. Vamos a hacer una concatenación de caracteres. Después vamos a ver los métodos más utilizados de las cadenas de texto. Entonces, vamos a empezar definiendo una cadena de texto. Para eso voy a poner dos variables, primer nombre y segundo nombre. En primer nombre voy a poner, con dos comillas dobles, voy a poner Luis, que es mi nombre. ¡Ese soy yo! ¡Bob Esponja Pantalones Valiente! Y en segundo nombre pondré, pues igual, con unas comillas simples, Enrique. Además, voy a poner otra variable que se llama edad, y en esta voy a poner 34. Ahora vamos a hacer una concatenación de cadenas de texto. En este caso voy a hacer la concatenación de Luis Enrique. Podemos utilizar para eso esta sintaxis. Tenemos primer nombre más segundo nombre. Ejecutamos esto y vemos que Luis Enrique ahora se nos convierte en una sola cadena de caracteres. Pero aquí hace falta un espacio. Entonces esto lo podemos solucionar agregando un espacio entre comillas. Entonces sumo para eso, entre comillas, un espacio. Y ahí ya tenemos nombre completo. A esto le voy a poner nombre completo. Y ahí lo tenemos. Otra forma de hacer concatenación de caracteres es utilizando lo que se llaman f-strings, que será utilizar una f antes de las comillas. Y cuando usamos una f antes de las comillas, pues podemos poner un texto cualquiera. Por ejemplo, hola, mi nombre es... Ejecutamos esto y ya vemos que la cadena de texto pues es lo que está dentro de las comillas. Pero la particularidad que tiene los f-strings es que a esto le podemos agregar variables. Entonces si yo aquí pongo mi nombre es y pongo unas llaves nombre completo, entonces aquí lo que hace es leer lo que tiene dentro la variable nombre completo y lo pone dentro de la cadena de caracteres. Entonces voy a poner mi nombre completo. Hola, mi nombre es Luis Enrique y mi edad es espacio edad. Entonces esta es mi frase. Con esta frase vamos a trabajar. Y aquí lo tenemos. Ahora vamos a ver la indexación. Muy bien, para esto voy a crear un bucle con el que voy a recorrer frase y así darle a cada carácter pues el índice que le corresponde. For letra in frase. Y a esto pues voy a poner print letra. Nos imprime letra por letra y hacia abajo. Pero yo quiero que me lo imprima de izquierda a derecha. Para eso voy a poner en igual nos lo ha impreso de izquierda a derecha. Adicionalmente voy a poner un print vacío y ahora lo que necesito es imprimir los índices de cada una de las letras. Entonces para eso pues voy a poner aquí ix y voy a utilizar enumerate frase. Esto no lo hemos visto todavía, lo digo nuevamente, pero lo vamos a ver más adelante, específicamente en la clase de bucles. Así que ahora pues aquí pongo y aquí están los índices de izquierda a derecha de cada uno de todos estos caracteres. Vamos a ver, voy a agregar aquí un punto. Vemos que se ha agregado un punto y se ha agregado 48. Pero bueno, entonces ahora lo que voy a hacer pues será aquí agregar un espacio y una barra vertical. Uy, hice algo que no era. Este sí. Y a este también. Vemos que hemos agregado una barra por cada letra, pero a partir de 10 se desordena un poco. Entonces para eso voy a quitar este espacio de aquí. Ahora voy a utilizar un f-string, porque lo que ahora quiero es que estos índices me los ponga con dos números. Por ejemplo, 0, 0, 0, 1, 0, 2 y así. Y ya a partir de 10 pues ya será 1, 0. Y para eso puedo utilizar el f-string de esta manera. Y aquí lo tenemos. Es bellísimo. Esto lo que hace es que obliga a que todos los números tengan al menos dos números. Y ahora tenemos un índice asociado a cada uno de los caracteres. Vemos que coma, espacio, espacios, el punto, los números y bueno, y el resto de los caracteres pues corresponden a un índice. Y ahora pues lo que vamos a hacer es un slicing. Por ejemplo, si nosotros queremos obtener la palabra Luis, vamos a ver, esto lo elimino porque ya lo hicimos. Entonces para eso pues vamos a utilizar, igual que en la clase de listas, frase. Entonces este va desde 19 y termina en 22, pero se incluye el siguiente porque el siguiente no se incluye. Y ahí lo tenemos. Ahora vamos a devolver, por ejemplo, la palabra edad, que será frase, corchetes, y edad aquí inicia en 38 y termina en 41. Pero nos vamos a la siguiente porque la siguiente no se incluye, 42, y ahí lo tenemos. También podemos hacer concatenaciones de slicings. Por ejemplo, si queremos poner hola, mi edad es 34, vamos a hacer frase,
y aquí ponemos todos los que están antes de 04 y esto nos devuelve un hola. Y a esto pues yo le voy a agregar más frase, pues aquí ya tenemos un espacio, por ejemplo 34 en adelante. Hola, mi edad es 34. Y así podemos jugar, cortar y recorrer las frases y las cadenas de caracteres, pero siempre tenemos que tener en cuenta cuál es el índice que está asociado a cada carácter. Ahora vamos a ver los métodos más utilizados en cadenas de caracteres. ¡Esta cosa es real, hijo! Voy a utilizar frase para descubrir qué es lo que nos devuelve cada uno de estos métodos. Entonces, si yo a frase le pongo capitalize, 2 paréntesis, con esto realmente no hacemos nada, porque esto lo que hace es que el primer carácter nos lo devuelve como mayúscula. Entonces, para esto puedo poner también como ejemplo hola en minúscula, punto capitalize. Y ahora sí vemos que la primera H nos la ha convertido a mayúsculas. Ahora podemos utilizar upper para convertir todas las palabras de nuestra frase en mayúsculas. Aquí lo tenemos, igualmente podemos convertir todas nuestras palabras de nuestra frase en minúsculas con el método .lower. El método .title lo que hace es que convierte cada palabra inicial en una mayúscula. Entonces frase.title y aquí está. Y ahora, ¿qué hace el método .strip? Este elimina los espacios en blanco al inicio y al final. Entonces para este también voy a probar otros dos métodos para ver la diferencia. Entonces, para este no voy a utilizar esta frase porque no tiene espacios al inicio ni al final. Para esto voy a poner comillas y voy a poner hola mundo. Entonces vemos que aquí tenemos un espacio a la derecha y tenemos un espacio a la izquierda. Entonces si queremos eliminar ambos espacios, entonces utilizamos el método strip. Ya vemos que ha eliminado los dos espacios. Pero si de esto nosotros solo queremos eliminar el espacio de la izquierda, entonces utilizamos el strip, que es left strip. De la misma manera podemos utilizar el .rstrip para que nos devuelva el espacio final de nuestra frase. Y aquí está. Y esto lo vamos a usar en función de lo que necesitemos y cómo tengamos que, por ejemplo, hacer una limpieza de datos de texto y cosas así. Seguramente lo van a usar en algún momento de su carrera. Yo lo he usado un par de veces. Bien, ahora lo que voy a hacer es escribir frase aquí para ver siempre lo que tenemos. Entonces, utilizando el método de replace, lo que hacemos es sustituir un texto, cualquier texto que nos encontremos, por otro. Por ejemplo, si yo pongo frase.replace a por A mayúscula, A minúscula por A mayúscula, por ejemplo, vemos que los A's los ha sustituido por una A mayúscula. Pero bueno, podemos utilizar cualquier cosa que se nos ocurra. Frase.replace, por ejemplo, puedo poner Enrique por Eduardo. Ya vemos que ya no me llamo Luis Enrique, sino que ahora me llamo Luis Eduardo. Muy bien, debemos siempre tener en cuenta, tal como lo han visto aquí, que estos métodos no afectan el contenido de lo que tiene la variable. Si nosotros quisiéramos que nuestra variable cambiara, tendríamos que hacer aquí, por ejemplo, un frase igual. Y ya con eso vemos que, por ejemplo, frase habría cambiado. Y ahora voy a continuar utilizando esta nueva frase. Entonces, ahora vamos a ver el método .split. Y este método lo que hace es que divide la cadena de caracteres en varias subcadenas. Ya vamos a ver cómo. Podemos utilizar frase.split. Y esto lo que hace es que nos devuelve una lista con unas cadenas, pero que están separadas por los espacios. Entonces aquí, por ejemplo, hola, coma, pues será una cadena. Mi, otra, y así sucesivamente. Pero además podemos pedirle que nos lo divida por un carácter o cadena de caracteres específico. Por ejemplo, frase.split, y aquí yo puedo poner Eduardo. Entonces vemos que nos devuelve una lista con dos cadenas de carácter. Lo que está antes de Eduardo y lo que está después de Eduardo. Muy bien, para lo que viene adelante vamos a crear una lista de cadena de caracteres como antes. Entonces vamos a poner lista frase. Y esto va a ser igual a frase.split. Y aquí pongo lista frase y vemos que tenemos esta lista. Entonces, el método .join lo que hace es unir los elementos de una lista y convertirlos en una cadena de caracteres separados por el separador que nosotros pongamos. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. Ya vamos a ver lo que quise decir con este trabalenguas. Entonces, aquí voy a poner entre comillas, por ejemplo, un guión. Y voy a poner punto. Este sería nuestro separador. Y voy a utilizar join y el iterable. En este caso, pues esta es mi lista. Lista frase. Ahora lo que hace es unir los elementos de la lista
utilizando el separador que nosotros hemos puesto. Aquí puse un guión, pero eso también puede ser, por ejemplo, un guión, asterisco, guión. Y ya vemos que entre cada uno de los elementos de la lista, ahora en la cadena de caracteres, va a poner como separador lo que nosotros hemos puesto aquí. Pero aquí lo más normal es poner un espacio. Y ya con esto, pues ahora tenemos una cadena de caracteres y una frase normal. Entonces ahora podemos ver lo que hace el método .find, y es que este lo que hace es devolver la posición de la primera ocurrencia de lo que nosotros le preguntamos. Por ejemplo, frase.find de n. Entonces nos devuelve un 9. Es la primera posición en la que encontró un n. Contemos. Bueno, ya lo tenemos por acá arriba. Y aquí lo tenemos. El n está en la 9ª posición. Bueno, no en la 9ª posición. Está en la posición 9 porque comienza en 0. Pero tenemos que tener en cuenta que siempre lo que hará es devolvernos el primero. Por ejemplo, sabemos que la letra M está más de una vez. Aquí hay una M y aquí hay otra. Entonces, si le preguntamos frase.find M, pues este está en la 6ª posición, pero lo que hace es devolvernos la primera. Pero ¿qué pasa si lo que estamos buscando no se encuentra? Por ejemplo, frase.find Z nos devuelve un -1. Ahora el método .count lo que hace es contar las ocurrencias o las existencias de un carácter que nosotros le preguntemos. Por ejemplo, existe 4 veces. 1, 2, 3, 4. Este no lo tiene en cuenta porque esta es una E mayúscula. ¡Estoy feliz y enojado! Ya vemos que si le preguntamos frase count de E mayúscula, pues este nos devuelve un 1 porque es el único que existe. Y este método start with y end with, solamente este nos devuelve un booleano si el string inicia con lo que nosotros le preguntamos en el argumento. Entonces frase.start with, por ejemplo, hola, pues nos devuelve un true porque sí que empieza con hola. De la misma forma, pues le preguntamos frase.end with y aquí podemos poner punto. Sí, termina en mu punto. 34 punto. Sí, termina en eso. Y podemos poner otra cosa. Hola 34. No termina en hola 34. Así que para eso sirven estos métodos. Bien, estos han sido los métodos más utilizados en cadenas de caracteres. Existen otros muchos más. Aunque conozcan estos es más que suficiente. Y como siempre, no es necesario que se memoricen todos estos métodos, pero sí es necesario que al menos sepan que existen. Así que si estos videos les están siendo útiles, por favor, no duden en suscribirse, en compartir y en darle a un me gusta. Así que nos vemos a la próxima.